de la biografía de Josué. Su nombre anterior era Oseas. Ese era su nombre que él tenía como el nombre que a él le pusieron, ¿verdad? Es Moisés que le cambia el nombre. Bueno, su nombre era Oseas, significaba salvación. Ese era el significado de Oseas. Pero Números nos da un dato, el libro de Números en el capítulo 13, versículo 8, si lo quiere apuntar y después lo busca en su casita, nos da un dato que es Moisés el que le cambia el nombre a Josué. ¿Sí? Cuando él lo toma como su servidor, le dice: ahora tú te llamarás Josué, que en hebreo es Joshua y significa Jehová es mi salvación. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Porque Josué fue un hombre que tuvo determinación y se le encargó una tarea y la pudo lograr. La Biblia no nos muestra con certeza sus rasgos físicos, pero sin dudarlo, al ser él un militar, tuvo que tener una personalidad que impactara, ¿verdad? Ustedes conocen los militares, él tuvo que tener un cuerpo que inspirara respeto, una cara que inspirara autoridad, ¿verdad? Y como nosotros hemos visto lo de usos y costumbres, vemos cómo era esa gente, ¿verdad? Eran altos, eran tez blanca, eran fornidos, ¿verdad? Porque de alguna manera cada uno de ellos se dedicaba al trabajo y pudo haber sido que Josué pues era también un hombre guapo, ¿verdad? Yo me lo imagino así, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo me lo imagino así, de esos hombres guapos, finos, ¿verdad? Aparte militar, imagínense. De sus antepasados nos dice la palabra de Dios que su papá fue Num, su abuelo fue Elisama y él procedía de una tribu muy especial, la tribu de Efraín. ¿Sí recuerdan que Efraín fue el papá de José, verdad? José, aquel gobernador que vivía en Egipto. Entonces de esa tribu venía Josué, esa era su descendencia. Crónicas también nos da un dato que dice que tuvieron que pasar 7 generaciones desde Efraín hasta Josué para que él naciera, ¿sí? Entonces fíjense qué impactante, ¿verdad? Desde esa generación a la de Josué, toda esa generación fue de trabajadores de Dios. Su niñez y su juventud pues la vivió él en Egipto, él nació allá en Egipto. Como les comentaba, él venía de esa tribu privilegiada, ¿verdad? Al ser Efraín hijo de José, de alguna manera Josué tenía, por así decirlo, alguna distinción, ¿verdad? Se le dio educación diferente y su niñez no nos muestra la Biblia, pero fue una niñez de alguna manera hermosa, ¿verdad? Consagrada a Dios porque él venía de esa tribu que alababa a nuestro Señor. Su ocupación, nos dice que su ocupación, él fue militar de los israelitas, él tomó el cargo, él trabajó como militar, también fue servidor de Moisés y después fue el sucesor de Moisés, ¿verdad? Que se le encargó una encomienda, conquistar la tierra prometida, el cual la llevó a cabo, ¿verdad? Porque él, aparte de eso, Dios le dio una promesa y le dijo que él no estaría solo, donde él fuera, Dios iba a estar con él, ¿amén? Su carácter, si ustedes pueden leer un poco en el libro de Josué, van a ver que Josué era una persona prudente, era una persona obediente, era una persona responsable, valiente, ¿verdad? De esos valientes del ejército que podían guerrear, luchar, pero también tuvo unos pequeños momentos de debilidad cuando se entristeció, ¿verdad? También, pero eso no quitaba, lo demás sobresalía en su vida, es lo que llenó su vida. Ese hombre el cual brilló enormemente su carácter de una persona decisiva. Por algo, ¿cuántos recuerdan esa frase que dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Hombre determinante, hombre con decisión, que dijo: ustedes decidan a quién servir, pero mi casa y yo serviremos ¿a quién? A Jehová. De su vida espiritual nos habla que fue desde niño, desde su juventud, fue un hombre que se le inculcó la palabra de Dios, ¿verdad? Que se le inculcó el trabajo a Dios, el amor a nuestro Señor, en ese momento a Jehová, ¿verdad? Entonces dice que Josué era un hombre de fe, Josué era un hombre temeroso y Josué era un hombre consagrado a Dios, un hombre comprometido a seguir las ordenanzas y los preceptos, los estatutos
que Dios había determinado, ¿verdad? Y ustedes, si eso quieren leerlo, eso lo van a encontrar en Josué 1, 8 y 9, ¿verdad? Su llamado a servirle a Dios, dice el libro de Números 27, 8, dice que Dios lo llama a servirle a Dios como sucesor de Moisés. Cuando muere Moisés, no había quien comandara a ese pueblo, ¿verdad? Y se necesitaba de un hombre de fe, se necesitaba de un hombre prudente, un hombre valiente, un hombre capaz de poder sobresalir en esa tarea que les había encomendado. Entonces Dios le hace el llamado a Josué y le dice, tú serás el sucesor ¿de quién? De Moisés, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en Josué 1, capítulo 1, versículo 2 al 9. Como todo hombre, como todo ser humano, él tuvo influencias en su vida, ¿verdad? Varias personas influyeron para que él fuera este tipo de hombre. Si ustedes pueden saber, cada uno a veces para hacer unas cosas necesitamos un apoyo, necesitamos un consejo de alguien. Josué así lo hizo, tuvo influencias de Moisés. Él fue el que lo llevó a ser ese gran líder, ¿verdad? Que le enseñó la obediencia, que le enseñó el respeto, que le enseñó el amor al pueblo. Otra de esas personas fue Caleb. Caleb también fue su gran amigo. Ellos, si ustedes leen la historia, recuerden que ellos son de los 2 espías que van y llegan con buenas noticias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le inyectaba fe, porque Josué tenía esa responsabilidad en ese momento, pero Caleb también fue una de las personas que influyó de alguna manera en su ministerio. Y también, no sé, muchos conocen o desconocen a este sacerdote Eleazar, que también estuvo con él apoyándolo. Claro, él también comandaba parte de ese ejército y también le enseñaba cosas, ¿verdad? Siendo sacerdote, le transmitía influencias buenas para poder ser un buen líder, ¿verdad? Así como él también tuvo influencias en su vida, él también fue influyente para los demás. Y su mayor influencia fue cuando sobresalía en su vida, cuando lo hizo con todo el pueblo, ¿verdad? Que él comandaba las 12 tribus de Israel. Él comandaba todas esas 12 tribus y gracias a su fe, gracias a ser ese hombre, a su carácter, se pudo ganar el amor del pueblo. Se pudo ganar la confianza del pueblo y pudo hacer que el pueblo le obedeciera para poder, ¿qué? Pasar o llevar a cabo la encomienda que él tenía, ¿sí? Entonces él también fue muy influyente hacia los demás y principalmente a ese pueblo que tenía a cargo, ¿sí? Dice que la Biblia no nos muestra como tal un pecado que él haya tenido en su vida. Ustedes saben que en la Biblia hay seres humanos, ¿verdad? Como tú y como yo, que siervos de Dios, pero también pecaron, tuvieron errores. No nos muestra, nos muestra un hombre recto, un hombre correcto, con errores también. Un ejemplo de algún error que él tuvo cuando se dejó mentir por los gabaonitas. Él tuvo ahí, por así decirlo, un desliz, pero eso no lo convertía en que fuera un pecado. Pero en sí nos muestra la Biblia que fue un hombre temeroso de Dios, recto, sin pecado, sin mancha alguna. ¿Amén? También nos dice la Biblia que él murió a la edad de 110 años. Él ya era pues de avanzada edad, pero antes de que él muriera, hizo su último discurso, ¿verdad? A todo el pueblo, en el cual les exhortaba a que no adoraran a dioses ajenos. Es cuando hizo esa hermosa palabra que dice, ¿verdad? Ustedes decidan a quién servir. Ustedes decidan, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Ese fue Josué, hermanos. Y la Biblia nos da muchos datos de él. Hay pasajes bíblicos que hacen referencia de su vida. Por ejemplo, en Éxodo 17:8 vamos a ver algo de su vida de Josué. Números también nos da, en Números 14:69, también nos da referencia de lo que hacía Josué. Deuteronomio 3:28, Hechos también 7:45 también nos hace referencia de su vida. Hebreos 4:8 y el mismo libro, ¿verdad? El mismo libro de Josué, que no lo ha leído, de verdad se los recomiendo porque es un gran guerrero, un gran líder, ¿verdad? Estamos en el mes de la conquista. Si ustedes ya lo leyeron, Josué fue un conquistador, ¿verdad? Que tuvo luchas, pruebas, pequeños detalles en su vida, pero logró el propósito, ¿verdad? Dios cuando lo llama a Dios, le dice que Él tiene una encomienda. Imagínense, trasladar a todo ese pueblo, ¿verdad? Mas sin embargo Él lo hizo porque sabía que Dios estaba con Él.
tuvo temor quizá como todo ser humano de enfrentar las cosas, ¿verdad? Lo que podía venir, ir a espiar toda esa tierra, pero lo logró. Así que yo les dejo esta pequeña semblanza de Josué, espero que les haya servido, pero no se queden con esto, hermanos, lean el libro de Josué y verán que vamos a quedar enriquecidos con la palabra de Dios. Amén. Así dejo el lugar a mi pastor. Gloria a Dios.